32 segundos, por decirles, aproximadamente. Tenemos acá un velocímetro de un automóvil. En este momento está en reposo el automóvil y la aguja marca en el cero reposo. A medida que se va acelerando, la aguja se está moviendo de manera proporcional a la velocidad que en ese momento tiene el vehículo. O, cuando se pretende medir la luz, también existen unas manecillas, unas agujas de este estilo. Van marcando la cantidad de energía eléctrica consumida. Lo mismo el agua. Entonces, una manera de medir cantidades era asociándolo con un medidor cursor o una aguja si quiere. Pero esa, una vez más, se mueve de manera proporcional con el valor de la cantidad que se quiere representar. He acá una radio analógica. Para sintonizar la emisora se mueve con esta pequeña manivela, este cursor. Y moviendo este cursor sintonizamos una emisora, una radio. Esta es una radio analógica. Al interior de estos, en este caso de este dispositivo electrónico, existe un conjunto de componentes que justamente procesan información de este tipo. Esos componentes electrónicos tienen la capacidad de procesar la información, esta que se mueve con esta manivela, con este sintonizador de dial. Y a la medida que vamos recorriendo el dial, se va escuchando la radio en cuestión. Ahora, acá están los ejemplos de cierta información analógica, pero ¿cuál es la característica de esta forma de medición? ¿O qué representa este hecho? Siguen ingresando sus compañeros. Se dice que existe una analogía entre el cursor o aguja y con la cantidad medida. ¿A qué se refiere con la analogía? Existe una analogía entre estas agujas y el tiempo en el que nos encontramos. Reitero, 11:21 y 42 segundos. Dependiendo de dónde se ubique este medidor, diremos 20 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, en fin, es la analogía de esta aguja con el nivel que se presenta. En este caso, 0 kilómetros por hora. El vehículo está en reposo, o está parado o estacionado. Además de que exista una analogía entre la posición de la aguja con lo que se quiere medir, una característica de interés es que las cantidades analógicas varían en un rango continuo o infinitos valores. Cuando hablamos de un rango o intervalo continuo, nos referimos a los infinitos valores que existen en ese intervalo. En el caso del ejemplo del velocímetro, el intervalo de la velocidad del vehículo puede ser de 0 y 120 kilómetros por hora. Acá está mostrando hasta 200, no sé qué vehículo será. Y el vehículo, conforme vaya acelerando, va a recorrer estos infinitos valores.
y no recorre saltándose un valor a otro, sino recorre en este intervalo infinito. De esa manera, por ejemplo, la temperatura en un día tiene este comportamiento. 1 de la mañana, 2, 3, 4. Las 5 de la mañana es el momento más frío. Y de ahí se va elevando la temperatura y hace más calorcito a las 10, 11, 12. Y se dice que a la 1:30, 2 es cuando se logra la mayor temperatura del día. Luego otra vez va descendiendo la temperatura y volvemos acá. Sin embargo, señores, la temperatura recoge los infinitos valores que existen en esta curva. De pronto acá, supónganse a las 3 de la mañana, debe existir, de acuerdo a esta gráfica, 20 grados. 20 grados y medio casi acá. 20.48 grados, algo por así. Pero es una variable continua. Precisar con exactitud cuál es la temperatura a las 3 de la mañana es difícil. No podemos precisar con exactitud porque este valor es continuo. Por eso digo, será 20,48 grados, algo así. Son infinitos estos valores. Esa es la característica de una medición analógica. Por ejemplo, tenemos un dispositivo electrónico analógico. Tenemos acá un micrófono, una persona habla a través de un micrófono y las ondas sonoras tienen este comportamiento. Algunas son más agudas que otras, pero siempre tienen este comportamiento. Las ondas sonoras que emite la voz se pueden amplificar. Tenemos acá un amplificador y esas ondas tienen mayor volumen y salen por un altavoz. Toda esta es información analógica. Varían en intervalos infinitos, en valores continuos. De hecho, la voz es una variable continua. Ahora, existe otra forma de representar las cantidades asociadas a los fenómenos. Nos referimos a la representación digital. En la representación digital, las cantidades se reflejan o se representan a través de símbolos denominados dígitos. 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Y estos dígitos se denominan también escalones discretos. Discretos porque no aceptan valores fraccionarios. Una variable discreta, por ejemplo, es la cantidad de miembros de una familia. En una familia hay una madre, un padre y 2 hijos. Mamá, papá, 3 hijos. De esa manera, en una familia hay 2 personas, 3, 4, 5, 6. Y nunca hay 2,1 personas. 3,5 personas. No.
pues son valores discretos. Se representan con números llamados dígitos. Entonces, una variable discreta es el número de personas que existen en una familia. O, cuando lanzamos un dado, el resultado también es un valor discreto, porque va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6 en el dado. Y nunca tendremos valores como 3,5, 3,48, etc. De esa manera, en una representación digital, tenemos la hora que dice 11:20 con este reloj. O podemos sintonizar una radio que dice FM 100.8 con números. Y este dispositivo electrónico tiene capacidad de procesar justamente este tipo de valores. Internamente en una radio digital existen dispositivos electrónicos que procesan este tipo de información. He acá, se está mostrando, se está combinando una representación analógica con una digital. El vehículo está en reposo 0 y acá es representada digitalmente el número. Y acá, analógicamente, cuando el cursor apunta al 0. Sin embargo, los dispositivos electrónicos digitales no emplean los 10 dígitos de nuestro conocido sistema digital, sistema numérico decimal. ¿Por qué internamente no procesan 10 símbolos? Porque resulta extremadamente complejo diseñar un dispositivo electrónico que opere con 10 niveles de voltaje para cada uno de los 10 dígitos que conocemos. Y desde la antigüedad, Leibniz, Charles Babbage y otros científicos han demostrado que es mejor, es más fácil diseñar un dispositivo electrónico que reconozca únicamente 2 niveles de voltaje, refiriéndonos al 0 y al 1. Y de ahí surge el sistema binario y todo lo que ustedes conocen de sistemas numéricos. Porque es mucho más fácil un sistema electrónico que opere con 2 niveles de voltaje a uno que opere con 10 niveles para los 10 dígitos. Eso está acá. Y los sistemas digitales no emplean el sistema decimal en la representación de cantidades. Más bien emplean el sistema binario. ¿Por qué? Porque resulta complicado diseñar un sistema que opere con 10 niveles de tensión. Es más simple uno que opere con únicamente 2 niveles. Pues se puede implementar, acá está, se puede implementar y procesar con cualquier dispositivo de 2 estados. Tal es el caso de un interruptor encendido y apagado. Obsérvese que con un dispositivo de 2 estados se puede codificar información de manera clara y precisa. Y ahí cobra importancia el sistema binario. Por ejemplo, acá tenemos un interruptor de luz. Cuando ese interruptor lo conectamos, se enciende nuestro foco. Cuando lo desconectamos, el foco está apagado. En este momento yo tengo este estado apagado, porque el interruptor de mi foco está apagado. Y cuando está conectado, lo llamamos 1, y cuando está desconectado, lo llamamos lógicamente como 0.
Y conectando y desconectando vamos codificando cierta información. Imagínense que tengamos dos focos en nuestra casa, conectados a dos interruptores de luz. Y vean cómo podemos codificar información. Cuando los dos estén desconectados y toda la casa esté con las luces apagadas, puedes representar la letra A. De esa manera el 00 puede ser la A. Cuando desconecto esto y conecto este, es decir, apago este foco y enciendo este, podemos codificar la letra B. La B de bueno. Conectando este foco, conectando o activando este interruptor y desactivando este interruptor, podemos codificar la letra C. De ese modo el 1 y el 0 es la letra C. Y conectando ambos, encendiendo ambos focos, podemos codificar la letra D, la D de dedo. Y tenemos el valor binario 1, 1. Vean que conectando y desconectando o encendiendo y apagando focos, puedo codificar información. En este caso, esta es la letra C. Prendido este y apagado este. Y así podemos enseñarles a nuestros papás, a nuestros hermanos menores, y decir, te voy a enseñar a codificar información. Cuando los dos estén apagados, significa la letra A. Cuando este esté apagado y esté encendido, la letra B. Este encendido y esté apagado, la letra C. Ambos encendidos, la letra D. En este momento yo estoy yendo a encender este, y este lo estoy apagando, y estoy codificando la letra C. Vean cómo es tan sencillo codificar información con un dispositivo de dos estados. De manera física, son niveles de voltaje que corren de un punto a otro, pero de manera lógica los representamos como 1 y 0, como valores binarios. Y la computadora emplea esta estrategia para codificar su información. Sin embargo, emplea no 2 interruptores, sino emplea 8 interruptores, como sabemos. 8 interruptores. El del extremo derecho está conectado, el segundo de la derecha desconectado, 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 conectado y desconectado. Y cuando reconoce este estado, la computadora se está codificando una letra A. Y este flujo de voltaje está corriendo al interior de sus buses de datos. Cuando efectuamos un barrido y enviamos esta secuencia de conexiones, desconexiones, se codifica la información. Ahora, cuando esto lo desconecto y esto lo conecto, es otra letra. Si lo conecto este y los otros los desconecto, es otra letra. Y así vamos codificando de acuerdo a una codificación estándar. Sin embargo, de manera lógica, se representa como ceros y unos. Y el 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 es la letra A para el ASCII. El ASCII para la letra A.
Reitero, conecto esto y desconecto esto y es la letra B. Conectado el último de la derecha y conectado el segundo de la derecha, tenemos la letra C. Y así sucesivamente. De esa manera, la computadora codifica datos. Entonces acá es sencillo y preciso codificar información. No hay ambigüedades. Sí, señores. Cuando esto está conectado y esto desconectado, tenemos la letra D, de dedo. Y es el 1, 0, 0. Y este el 1. Y sabemos que se puede convertir a decimal y este es el 65. La B es el 66, 1, 0. La C es el 67, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y así sucesivamente. Y esta información binaria puede ser procesada en las conocidas compuertas lógicas. Pues para el análisis y síntesis de un sistema digital se utiliza como herramienta el álgebra de Boole, las compuertas digitales definidas en esta temática. Los circuitos de conmutación procesan estas cositas. Es por eso que al interior de este equipo electrónico, de esta radio digital, existe un componente de placas digitales, que son circuitos electrónicos digitales. Mientras que al interior de esta radio antigua no hay dispositivos o placas electrónicas digitales. Su circuitería de esta radio antigua es otra. Internamente tiene otras cosas. Es por eso que es obsoleta esta radio. Y todo es digital. Seguramente ustedes tienen una radio en casa de este tipo. Tiene placas electrónicas, puras placas electrónicas digitales, con puertas lógicas si quieren. Entonces, esa es la característica de un dispositivo digital. ¿Qué es lo que queríamos llegar? Entonces, ahora podemos decir con precisión, entre otras cosas, ¿por qué esta radio es digital? Porque internamente contiene un conjunto de dispositivos electrónicos que procesan variables discretas, ceros y unos. Por ello estoy diciendo que esta radio es digital porque internamente tiene placas electrónicas conformadas por compuertas digitales. AND, OR, NOT y otras. Y podemos ver que la representación digital es muy precisa. Es por ello, por su precisión, gran capacidad de almacenamiento, sencillez, etc., que las técnicas digitales se han impuesto a la electrónica analógica. Y todo tiende a ser digital. No solo los televisores, las radios, también son digitales los ascensores, por ejemplo, los marcapasos, las computadoras, los robots, los satélites, todo tiende a ser digital.
Las compuertas lógicas procesan información digital, ceros y unos. Imagínense que querramos diseñar un dispositivo electrónico que se conozca 10 niveles de voltaje para el sistema decimal. Si el 1 es conectado y el 0 es desconectado, ¿cómo se presentaría el 2? No sé cómo representar el 2 con esto. De pronto más desconectado. El 3 más desconectado aún. Sin embargo, más desconectado que otro generaría cierta ambigüedad. ¿Qué tan desconectado está? Para eliminar esa ambigüedad es mejor decir conectado o desconectado. Y tenemos solo dos casos, dos valores y algo muy preciso. Por ello es importante un dispositivo de dos estados, el sistema binario, su conversión a decimal y otras características estudiadas en una otra materia. Acá, las ventajas de los sistemas digitales. Como dije, se tiene mayor exactitud y precisión. ¿Por qué exactitud? Porque digo la letra A se representa como el 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Exacto y preciso. La letra B se representa como 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y todos reconocen a ese nivel como la letra B. La letra C se representa como 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Es exacto y precisa esa forma de representación. Por ello, esta emisora, por ejemplo, esta radio permite sintonizar FM 100.1. Puedo poner acá el 100,1. Pero sintonizar el 100,1 en esta otra es complicada. Hay que mover con esta manivela este cursor y tratar de posicionarlo entre el 100 y el 1. Y lograr posicionarlo exactamente en el 100.1 es prácticamente imposible. Solo tenemos una aproximación. Mientras que con esto tenemos la precisión, acá colocamos el valor que queremos. Por ello es más preciso. La información digital es fácil de almacenar. Cientos, miles, millones de bits se almacenan en espacios muy reducidos. Los dispositivos electrónicos son más fáciles de diseñar porque involucran el diseño de circuitos electrónicos digitales basados en el álgebra de 1. Son menos susceptibles al ruido. Las operaciones pueden ser programadas. Mayor velocidad, mayor economía y una larga cadena de etcéteras. El avance tecnológico siempre está asociado a los sistemas electrónicos digitales. Es por eso que las técnicas digitales se han impuesto a las técnicas analógicas.
son todas compuertas lógicas. La gran desventaja, ¿cuál es? Es que la naturaleza es eminentemente analógica. Todos los fenómenos son analógicos. La voz son ondas de voz. La distancia entre un punto y otro también es una variable analógica, porque la distancia no es 100 metros exactamente. Puede ser 100 metros con algunos centímetros, décimas, centésimas, milésimas, etc. La temperatura recto varía en los infinitos valores que hemos mostrado en esa curva. Los latidos del corazón también describen un comportamiento analógico. La presión atmosférica también es un comportamiento analógico. Todo, absolutamente todo es analógico. Sin embargo, pese a que la naturaleza es analógica, siempre es susceptible de ser digitalizada, discretizada. Y siempre se lo estudia bajo niveles discretos. Todo podemos digitalizar. Por ejemplo, el tiempo es una variable analógica, el tiempo. Pero decimos siempre, por ejemplo, que en este momento es las 18 horas con 43 minutos y 25 segundos. Pese a que el tiempo es una variable continua, porque son en realidad infinitos valores, pero nos interesa únicamente algunos valores nada más, minutos y segundos. En el caso de la temperatura, los canales de televisión dicen que en este momento, que son las 18:45 aproximadamente, la temperatura, dice, ¿no? En La Paz debe ser 12 grados. Discretizamos, nos posicionamos en un punto. No dicen, este punto es 23 grados, 23.65 grados, no dicen. Lo discretizan todo. Y todo se estudia bajo ciertos niveles discretos. Entonces, esta desventaja es parcial. Aunque muchas veces, en rigor de verdad, siempre se combinan las técnicas analógicas con las digitales. Por ejemplo, en un equipo actual de sonido, podemos tener un reproductor de disco compacto. El disco compacto almacena información, música si quieren, digitalizada. Acá existe información digital, ceros y unos. ¿Qué hace nuestra radio? Nuestro equipo de sonido convierte las señales digitales en analógicas. Siempre es posible convertir lo digital en analógico. Una vez que estas señales digitales son convertidas a analógicas, es que podemos escuchar la música que almacenaba acá.
Pero no solo escuchamos, sino lo amplificamos. Ya tenemos lo digital y esa señal digital puede amplificarse. Y tenemos los parlantes por donde se emiten las ondas sonoras. Y escuchamos la música que originalmente estaba digitalizada. Una vez más, la voz de las personas o los sonidos son información analógica, pero todo puede ser digitalizado y se lo digitaliza en un disco compacto. Se mete a la emisora, a la radio, tiene un comportador, un convertidor de digital en analógico, tenemos señales analógicas, se reproduce, lo escuchamos, lo amplificamos, etc. En un controlador de los latidos del corazón, en un marcapasos. Los latidos del corazón, en condiciones normales, debe tener cierto comportamiento, ciertas ondas. ¿Sí? Las personas que están mal del corazón, esas ondas se alteran, el corazón se agita, ya sea se acelera o desacelera. Es información digital de esta manera. Sin embargo, el marcapasos digital controla, procesa esa información, que era analógica, son latidos, son ondas. Esas ondas son convertidas a una señal digital. Y el marcapasos los regula de alguna manera. El proceso se hace con las señales, con las ondas digitales. Y regula ese funcionamiento algo normal. Interviniendo un convertidor de analógico a digital, luego de digital en analógico. Es más, los dígitos binarios están asociados a niveles lógicos y formas de onda digitales. El 0 y el 1 también se conoce al 0 como estado bajo y al 1 como estado alto. O al 0 se dice muchas veces desconectado y al 1 se dice conectado. Como vimos, al 0 se dice estado abierto y al 1 se dice estado circuito cerrado. Al 0 también se dice apagado y al 1 se dice encendido. No, sí, falso, verdadero, etc. Sin embargo, tenemos acá una representación a través de forma de onda digital. El 1 y acá es el 0. Y acá para el 1 está el 0 y tenemos el 1. Representado a través de lo que se denomina trenes de impulso. Entonces, la electrónica digital emplea el sistema binario como la representación lógica de los niveles de tensión o de voltaje de los circuitos de conmutación de dos estados. Digo, la electrónica digital emplea el sistema binario como la representación lógica. Una vez más, ¿por qué lógico? Porque de manera física son niveles de voltaje que se envían de un lugar a otro. Acá no se está enviando voltaje, aquí sí. Aquí no, aquí sí. Pero
afirmar desconectado, conectado, desconectado, 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 etcétera, conectado, es muy tedioso. De manera lógica es mejor decir 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. O el 65 en decimal. O el 65 en binario. Es por eso que el binario es la representación lógica de estas conexiones y desconexiones. Por eso se dice que es representación lógica de los niveles de tensión. Ahora, estos dígitos binarios, el 0 y el 1, se agrupan formando códigos que se emplean para representar números, letras, símbolos e instrucciones de la computadora, por ejemplo. Y la secuencia de dígitos binarios constituyen las ondas digitales. Acá está, ¿no? Formas de onda o señales digitales. ¿Qué es una forma de onda digital? Consiste en niveles de tensión que varían entre los estados alto y bajo. Para describir una forma de onda o señal digital, debemos entender lo que es un impulso positivo. Un impulso positivo se genera cuando la tensión pasa de un nivel bajo, es decir, del 0, hasta un nivel alto, hasta el 1, retornando al nivel bajo. Acá estaba en 0 y pasa a 1. Y luego vuelve a 0. Y luego puede volver a 1. Ahí se ha producido un impulso positivo. De 0 pasa a 1. Fundamentalmente. Ahí está, ¿no? 0 a 1. Este es un impulso positivo. Un impulso negativo se genera cuando la tensión pasa de su estado alto hasta el bajo. Estaba en alto, ahora pasamos a bajo. Y eventualmente puede volver a alto. Un pulso positivo. Usualmente, al impulso positivo se dice que ha ocurrido una transición con pendiente positiva o flanco de subida. Y acá se dice que ha ocurrido una transición con pendiente negativa o flanco de bajada. Entonces, establecido un impulso positivo y un impulso negativo, tenemos las formas de onda digital o señales digitales. Una señal digital está compuesta por una serie de impulsos, ya sean con transición positiva o negativa. Está ocurriendo esto. Y en estos casos vamos a analizar cuando ocurra una transición de subida. O podemos analizar las transiciones de bajada. Estos. Y en sí, en la materia, señores, vamos a considerar un circuito que genere estos pulsos. Y vamos a examinar los momentos en los cuales haya una transición de subida o una de bajada. Cuando se produzca esta transición, vamos a considerar como una señal, un disparo, tal que el circuito va a efectuar una acción.
Y cada que encuentra esta señal, el circuito efectúa la acción en cuestión. Otras veces es mejor hacer un análisis del circuito cuando ocurre una transición de bajada. Y en este instante va a ocurrir una activación de un circuito. Aquí no, aquí sí. Considerándolo esto como un disparo o una señal para activar el circuito. Ahora, si bien las señales se van formando de esta manera, estas se consideran, estos impulsos se consideran ideales. ¿Por qué ideales? Pues se asume que los flancos de subida y bajada ocurren instantáneamente. Consideramos que acá no ha habido un tiempo, una retardación entre este punto y este, sino al instante ha subido, al instante subió. Y lo mismo acá, al instante bajó, al instante bajó acá. No hay el tiempo, no se considera este tiempo, sino son instantáneos. Ello para un análisis de los circuitos. Señores, entonces esto en torno a los sistemas analógicos y digitales que corresponde al punto 1.1. A ver, aperturamos el espacio para alguna consulta o consideración. Como sabemos, para ello debemos activar nuestro micrófono o utilizar el chat. Que nuestra radio es digital porque internamente contiene un dispositivo, perdón, un conjunto de componentes electrónicos que procesan información digital. En otras palabras, con puertas lógicas ahí adentro. ¿Por qué hay compuertas lógicas? Porque las compuertas lógicas procesan ceros y unos, que es la representación lógica del sistema de dos estados. Y así se ha reducido la electrónica. Eso en torno a la introducción, compañeros. Los ceros y unos se procesan en las denominadas compuertas lógicas. Y el fundamento matemático para ello es el denominado álgebra de Boole. Y como sabemos, esta álgebra es una estructura matemática que ha sido desarrollada para operar con variables binarias. Ha sido desarrollado por el matemático George Boole el año 1854. Imagínense, 85 años aproximadamente antes de la computadora, de la invención de la computadora.
y los circuitos analógicos, perdón, y los circuitos secuenciales y combinacionales que son objeto de nuestro estudio, en su diseño toman como fundamento el álgebra de Boole. Este señor, Klaus Shannon, enuncia lo que se denomina la tesis de Shannon. ¿Qué indicaba la tesis de Shannon? Indicaba que un circuito de conmutación puede ser descrito a partir de la teoría del álgebra de Boole. Eso demostró este señor. En esas épocas en las cuales se pretendía desarrollar máquinas que procesen grandes cantidades de información, o una computadora, si ustedes quieren, la tesis de Shannon fue muy importante. ¿Por qué? Porque él indica, en otras palabras, que los circuitos internos de la computadora pueden formalizarse a través de la teoría del álgebra de Boole. Luego surgen otros investigadores como Huffman y Caldwell y desarrollan la teoría de los circuitos de conmutación, que son los circuitos internos de la computadora. Y esta teoría está basada en el álgebra de Boole. Por lo cual, este álgebra se constituye en el fundamento del desarrollo de los circuitos internos de la computadora. Es por ello su interés, y es por ello que vamos a repasar de manera muy breve todo esto. Sabemos que las constantes y variables booleanas son, bueno, en este caso las constantes, son el 0 y el 1. Y una variable booleana es un símbolo o una variable, como quieran llamarlo, que puede adoptar un valor 0 o un valor 1. Uno de esos valores. Y luego tenemos las funciones booleanas AND, OR, NOT, XOR y otros. Acá están las funciones y operaciones del álgebra de Boole, simplemente como un repaso, compañeros. La función NOT o inversión, como saben, tiene como propósito o invierten el valor lógico de una señal a su valor opuesto. Si la entrada A es 0, su negación o inversión es el 1. Si A adopta el valor 1, su negación o inversión es 0, denotando la negación o inversión con una barra horizontal colocada en la parte superior de la variable. Y sabemos acá su símbolo lógico es este, una especie de triángulo con un círculo al final. Y entendemos que aquí ingresa A y aquí sale A negado o acá sale A invertido. Y dada su definición, si a una compuerta de negación ingresa el 0, su salida es 1. Y si ingresa el 1, su salida es 0. Este detalle lo conocen ampliamente, compañeros. Lo que complementamos ahora es que la compuerta NOT o inversión, ¿sí?, en la tecnología TTL, ¿qué es tecnología TTL? Es una línea de fabricación. TTL es una línea de fabricación de componentes electrónicos. En este caso, de la compuerta de negación o inversión. El código de la NOT es 7404. Si quieren implementar un circuito en la cual van a emplear una compuerta NOT, tengan en cuenta que su código es el 7404. Es un inversor.
Si la entrada es A, la salida es su inversa de esta. Este es el 7404. Tiene, vean, ¿cuántos pines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al otro lado también 7 tiene 14. Y a partir de esta ranura, se lo puede numerar de esta manera. Esta ranura está representada acá así. Y tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y tiene esta estructura. El pin 1 es la entrada 1 y el pin 2 es la salida 1. Es decir, si acá introduzco el 1, aquí va a salir 0. Si aquí introduzco el 0, acá sale el 1. Esta compuerta 7400 tiene la capacidad de almacenar 6 compuertas NOT. Estas 6. Y para implementar circuitos de conmutación que involucren la negación, hay que conocer esta distribución. Y esta distribución está especificada en los manuales de electrónica. Y en ellos dice siempre que el pin 1 es la entrada 1, el pin 2 es la salida 1, el 3 es la entrada 2, el 4 es la salida 2, el 5 es la entrada 3, el 6 es la salida 3. Acá, el GND, o el negativo, y este es el BCC, o el polo positivo. Porque cuando digo 1 y 0, únicamente son representaciones lógicas. De manera física, si esto se conecta a 5 voltios, que es el 1, acá se conecta con un foquito, un LED. Y el foquito se apaga. Y se conecta, entre comillas, a 0 voltios, que es el 0, se niega y tenemos el 1 y el foquito se enciende. Son dispositivos electrónicos. Si acá se conecta a 0 voltios, entre comillas, se niega el 0 y aquí sale el 1. Acá se conecta un foquito y el foquito se enciende o se apaga dependiendo de la cantidad o del valor que se introdujo en su entrada. Esto hay que conocerlo, compañeros. Vean, no hay que pensar que el 1 es la entrada y el 14 es la salida. No, señores. El 1 es la entrada y el 2 es la salida. Desentrada. El 13 es la entrada 6 y el 12 es la salida 6. Esto es la línea de fabricación TTL, que es la más comercial, es la más barata, la más económica, la más comercial. Más allá de que ya sabemos la definición del producto lógico o la conjunción, sabemos que 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Y sabemos que la compuerta lógica de la conjunción AND o producto lógico es una media luna. Aquí están las entradas y aquí está la salida. Bajo ese contexto, acá en las entradas se está multiplicando 0 por 0 y el resultado es 0. 0 por 1, el resultado es 0, 1 por 0, el resultado es 0, y 1 por 1 es 1. Más allá de ello, señores, sabemos esto, sin embargo, su estructura en un TTL es esta. Otra vez, a partir de la ranura, se numeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 14, y su código de la AND es el 7408. En sus salidas tenemos A por B.
Y este es el manual. El pin 1 es la entrada 1, el pin 2 es la entrada 1 y 3 es la salida de la 1. La 4 y 5 son entradas y la 6 es la salida de la 2. La 9 y 10 son entradas de la tercera compuerta y la 8 es la salida. La 12 y 13 son entradas y la 11 es su salida. Si aquí entra uno y aquí entra uno, se va a encender el foquito que conectemos en esta ranura. Esta es la disposición de la AND. Y su código es 7408. Una disposición similar tiene la OR, o suma lógica. Sabemos la suma lógica es la que genera el siguiente resultado. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Suma lógica. Su compuerta lógica es una especie de cuarto creciente o cuarto menguante, como quieran verlo. Bajo ese criterio, si sumamos 0 más 0, la salida es 0. 0 más 1, la salida es 1. 1 más 0, la salida es 1. Y 1 más 1, la salida es 1. Y su diagrama de pines es similar al caso del 7408 del anterior. Y el código de la OR, es el 7432. Esta es la OR. Tiene dos entradas y la salida genera el resultado de la suma lógica de A con B. Y el pin 1 y 2 son entradas y el 3 es la salida. El 4 y 5 son otras entradas y el 6 es su salida. El 7 es para el polo negativo y el 14 es para el polo positivo. Alguna vez se dice que el 7 es el cable negro y este es el cablecito blanco, porque son dispositivos electrónicos. El cable blanco se coloca acá y el negro aquí. Con ello hay electricidad aquí, y si acá colocamos 1, que corresponde a la conexión del cable blanco, aquí sale 1, se enciende el foco. 1, 0, aquí sale el 1. En fin. Todo esto lo han visto en 112, tal vez han exceptuado esta estructura de los manuales del TT. Finalmente, la OR exclusiva o XOR. Sabemos que el XOR tiene esta definición. 0 XOR 0 es el 0, 0 XOR 1 es el 1, 1 XOR 0 es el 1 y 1 XOR 1 es el 0. Vemos que en el OR exclusivo, cuando las entradas son iguales, la salida es 0. Cuando son iguales las entradas 1, 1, la salida es 0. Cuando son diferentes, su salida es el 1. Su representación lógica o compuerta lógica es una especie de doble media luna, cuarto creciente o menguante. Aquí entra A y B y aquí sale A XOR B. Y aquí está el resultado. Si al XOR ingresa 0, 0, su salida es 0. Si ingresan diferentes, su salida es 1. Diferentes, su salida es 1. Y si ingresan datos iguales, 1, 1, su salida es 0. Y vean que el diagrama de pines es igualito que los casos anteriores. El 1 y el 2 son entradas y el 3 es salida. 4, 5 entradas y el 6 es salida. Esto hay que aprendérselo de memoria y ven que no es difícil. Los tres anteriores son iguales. En las salidas 3, 6, 8 y 11 son el resultado de XOR de A con B. Y su código es 7486.
Si van a comprar este dispositivo, esta compuerta lógica dice, véndame el 7486. Y les van a vender la XOR. Y la XOR, señores, su definición lo saben plenamente. La NAND. La NAND es la negación de la AND. Y este es su resultado. Vean la negación de la AND. Hay que negar las salidas. Si voy a la AND, las salidas serán 0, 0, 0, 1. Si niego esas salidas, voy a tener 1, 1, 1, 0. Por ello, el resultado de la NAND es 1, 1, 1, 0. Es la negación de la AND. Y en su compuerta lógica se tiene que la negación se manifiesta con este círculo pequeño al final de la AND. Quiere decir A por B negado. Y su estructura de pines también es similar a todos los casos anteriores. La 1 y la 2 son las entradas y la 3 es la salida de la NAND. La 4 y 5 son entradas y la 6 es la salida de la NAND. Esta definición la conocen de sobremanera. Únicamente complementamos que el código de la NAND es el 7400. Es la NAND. Y sus salidas son la negación del producto lógico. La negación de la OR o la NOR. La NOR es negación de la OR. Retrocedo y sabemos que la definición de la OR es 0, 1, 1, 1. Entonces la NOR va a ser 1, 0, 0, 0. Vayamos. 1, 0, 0. Es la suma lógica negada. Y de igual manera, la negación se manifiesta con este círculo colocado al final de la OR, denotando que es la OR negada. Si las entradas son A y B, aquí tenemos A más B negado. Su código es el 7402. Pero es el único caso en la que su diagrama de pines es opuesta a los casos anteriores. La 2 y 3 son entradas y la 1 es la salida. Las 5 y 6 son entradas y la 4 es la salida. Cuidado que cuando implementen un circuito con esta compuerta lógica, aquí conecten las entradas 1 y 2. Si conectan las entradas en 1 y 2, en 3 les va a dar basura. Por ello hay que saber bien la disposición de pines. Y no es difícil, porque la AND, la OR, XOR y NAND son igualitas. Únicamente varía la NOR. Y esta NXOR. La NXOR, vean acá la definición. Vean, en el XOR cuando las entradas eran iguales, la salida era 0. Ahora cuando las entradas son iguales, la salida es 1. Cuando son diferentes, la salida es 0. La negación de la XOR se manifiesta con este círculo al final de la XOR, representando la NXOR. Y su diagrama de pines se muestra acá en este gráfico adjunto y su código es el 4077. Vean acá, 1 y 2 son las entradas y 3 la salida. 4 y 5 ya no son entradas, sino las entradas son 5 y 6 y la salida es el 4. 12 y 13 son entradas y la 11 la salida. Pero 8 y 9 son entradas y la 10 es la salida, o sea, es la
XOR negada es totalmente diferente a las anteriores. Bueno, señores, ¿conocían las funciones y operaciones del álgebra de Boole? Todos la conocen, simplemente hemos complementado con sus diagramas de pines de los TTX y sus códigos correspondientes. Todo esto lo voy a subir a Classroom, compañeros, para que puedan ustedes analizarlo con más precisión, aprendérselo de memoria. Y la siguiente clase, como han visto, vamos a ver los axiomas, teoremas y postulados del álgebra de Boole. Y con ello vamos a culminar el punto 1.2. Gracias por su atención y que tengan una buena noche.